Buenas tardes, hermanos y hermanas, amigos y amigas. Que Dios les bendiga enormemente ya a estas horas de la tarde, esperando que todos se encuentren bien y confiando en que Dios seguirá obrando en nuestras vidas conforme a nuestra fe y nuestra confianza. Yo esta tarde ya quisiera seguir compartiendo una porción de la palabra de Dios y seguir continuando con el tema que estamos hablando la vez anterior, referente que se agrada a Dios. Pero más ahora quiero hablar con respecto al pecado. ¿Qué es pecado? Y para eso los quiero invitar sus Biblias a buscar San Marcos, capítulo 7. Vamos a leer algunos versículos. Vamos a leer el versículo 8 y 9 y del 20 al 23. La amada lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Le decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. Versículo 20 dice, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Amén. Que Dios bendiga esta pequeña porción de la palabra de Dios. Y aquí quiero hablar con respecto al pecado. Cómo mira el pecado al hombre y cómo lo mira Dios. Y estos dos versículos nos enseñan muy claramente cómo el hombre mira su condición de ser humano y mira la maldad o mira el pecado. Pero así también Dios nos enseña cómo Él los ve. ¿Qué es pecado? Es la pregunta. Y el pecado tiene un significado que en griego significa no dar en el blanco, que significa no hacer lo justo. Eso es pecado, traducido del griego. Para Dios el pecado es la desobediencia, no obedecer a su palabra, que es lo importante. Y es así como Dios también examina nuestras vidas, es a través de su palabra. Pero el hombre, ¿cómo mira el pecado? El hombre ha creado en esta sociedad leyes que rigen las naciones, así también su propia conciencia o tradiciones o costumbres, y el propio criterio que ocupa de acuerdo a su moral o a su ética, de acuerdo a cómo haya sido enseñado, de acuerdo al lugar geográfico donde pueda vivir. Es así como el hombre juzga lo bueno y lo malo, juzga el pecado, no hacer lo justo. Y de acuerdo a los lugares geográficos son las costumbres y tradiciones. Podemos ver en estos tiempos cómo está la sociedad, cuántas leyes se han creado en medio de nosotros, en medio de estos tiempos, y así también cómo están creando nuevas leyes que van a regir la sociedad, en las cuales nuestros pequeños, nuestros hijos se van a criar de esa forma, con esas leyes, adaptándolas como si fueran lo correcto y lo bueno. Pero así también como nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros padres quizás, y nosotros mismos, se han implementado muchas leyes que para nosotros eran impensables, impensables. Pero hoy por hoy se toma como si fuera normal y correcto. Y es así como el hombre va cambiando de pensamiento, va cambiando su forma de ver el mundo. Lo bueno y lo malo
para el hombre de acuerdo a la sociedad, de acuerdo a la ley que se están rigiendo, como acabamos de decir. Por lo tanto, no hay un criterio, no hay un criterio sólido, no hay un criterio establecido con respecto a lo que podemos llamar bueno y malo. Porque también es de acuerdo a mi propia conveniencia. ¿Qué es lo que es bueno, qué es lo que es malo? Para algunos es bueno tomar café y para otros es malo. No les gusta. Así también como a algunos es bueno comer carne y para otros no comen carne porque encuentran que es malo. Y así podemos hablar de tantas cosas. Las mismas leyes que se están creando hoy por hoy. La igualdad de género. Podemos decir de muchas cosas. Antiguamente era impensable. Era impensable ver que hombres se casen con hombres o mujeres se casen con mujeres. Era impensable. Pero hoy por hoy las leyes están rigiendo para con eso. Por lo tanto, lo que rija las leyes, la sociedad lo tiene que aceptar. Porque ese es el pensamiento del hombre. Ser inclusivo. Incluir a todas las personas en una nación. Somos parte de una nación, somos personas, seres humanos. De acuerdo a nuestros propios criterios, de acuerdo a nuestras propias costumbres, de acuerdo a nuestra propia moral, de acuerdo a nuestra forma propia de pensar. Y todo es respetable. Nadie le puede decir a otra persona cómo vivir, qué hacer. Y eso es respetable. Pero tampoco nadie le puede decir a una persona qué debe de creer o qué no debe de creer. O qué debe de prevalecer por sobre qué. Y es por eso que nosotros los creyentes hacemos distinción entre una cosa y otra. En lo que piensa el hombre y lo que dice Dios. Y en base a esos criterios, nosotros los que creemos en la palabra de Dios, los que creemos en Dios, comenzamos a ver cómo el mundo está funcionando y cómo el mundo se va cada día más degradando a sí mismo. Degradando en que ya no hay límite en decir que lo que es bueno es malo. Por lo tanto, ¿qué es bueno y qué es malo? Y ese es uno de los motivos por qué Dios prohibió desde el comienzo de la creación en el Edén a Adán y a Eva que no comieran del árbol de la ciencia, de lo bueno y de lo malo. Porque Él no quería que los seres humanos juzgaran, se tomaron esa atribución, actuar como Dios, dice su palabra, actuar como Dios. Y de cierta forma cada uno es Dios de su propia vida, cada uno comanda y decide qué hacer con su propia vida. Nadie puede decirle a una persona qué decir, qué hacer con su propia vida o cómo actuar. Son decisiones propias, libre albedrío. Es así como Dios nos creó, con un libre albedrío. ¿Qué es bueno y qué es malo? De acuerdo a nuestra moral, de acuerdo a cómo fuimos criados. Usted sabe que hay tribus caníbales que tienen por costumbre que cuando fallece uno de sus familias no lo entierran, porque no quieren que los gusanos se lo coman, sino que hacen ellos, se los comen. Son tradiciones de ellos, costumbres, para nosotros quizás son aberraciones, para ellos es una costumbre que hay. En Nueva Guinea, Papúa. Por lo tanto, ¿cómo definir qué es lo que es bueno, qué es lo que es malo, de acuerdo a nuestras tradiciones y costumbres? Es por eso que la palabra de Dios en Marcos 7:8 nos dice, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a tradiciones de los hombres. Dejando el mandamiento de Dios, o sea, dejando la palabra de Dios a un lado, os aferramos a tradiciones de hombres. Nuestras tradiciones, costumbres, ¿basadas en qué? Las leyes sociales, las tradiciones de un pueblo, de una cultura, que son respetables, porque algunas son milenias. Centenares de años tienen algunas costumbres y tradiciones, las culturas. Por lo tanto, bueno y malo, es difícil de definirlo, ¿cierto? Pecado, juzgar. Cada persona juzga de acuerdo a su propio criterio, de acuerdo a su propia moral. Cada uno juzga de acuerdo a eso.
Es por eso que el hombre no puede definir qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Con certeza, con convicción, con claridad. No puede. Porque simplemente va a hablar conforme a su propia conveniencia, conforme a su propia moral, conforme a su propia ética, a las personas como la hayan criado, o el lugar geográfico donde se encuentren. Qué es bueno y qué es malo. Los hombres somos de muchas tradiciones y costumbres, de muchas culturas también. La diversidad en el mundo, lo que existe en cultura es tremenda, es muy grande. Así también las personas que hablan lenguas distintas, idiomas distintos, hay muchos. Costumbres para comer, para entrar a la casa. Así también nosotros. Nuestra forma de hablar incluso es distinta en muchos lugares. Por eso definir qué es lo que es pecado para el hombre es basado simplemente en un criterio que es finito y no es infinito. Porque nos trae desde el comienzo todas las cosas. Nosotros intentamos investigar cómo se creó el universo, qué pasó desde el comienzo de las cosas. Creamos teorías, algunas más creíbles que otras, pero son simplemente teorías. Porque no está la certeza y no está completamente la certidumbre de lo que realmente se está estudiando y diciendo es así. Pero a medida que va pasando y aumentando la tecnología y la ciencia, el hombre se está volviendo más, va logrando aprender más cosas con respecto a nosotros mismos, con respecto a la misma creación. Es por eso que esta tarde es importante que nosotros entendamos qué es pecado para Dios. Porque dialogar con un hombre, una persona, jamás vamos a llegar a un acuerdo, jamás vamos a llegar a un consenso. Nunca. Sí, incluso hay mucha gente que en un mismo terreno piensa en formas distintas, pensamientos distintos. Incluso personas que viven bajo el mismo techo piensan en forma distinta y creen en forma distinta en algunas cosas, o ven las cosas en forma distinta. ¿Por qué? Porque las personas vemos el exterior de la gente. Estamos acostumbrados siempre a ver el exterior. Intentamos ver lo interior a través de las emociones, los sentimientos que nos puedan a nosotros demostrar. Pero verdaderamente no sabemos lo que hay en el interior del corazón de esas personas. O lo que realmente está pensando verdaderamente. Simplemente comenzamos nosotros de a poco a conocer a algunas personas y logramos quizás entablar alguna confianza con ellos, con esas personas, para lograr entenderla y poder comprender que realmente lo que piensa, lo que ella va creando, va creyendo también. Llegar a comprender y entender, pero tener la certeza y la convicción jamás el hombre lo va a tener. Lo bueno y lo malo, qué es lo que es pecado, de acuerdo a cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestro propio criterio. Por eso que la palabra del día de hoy nos dice, porque dejando el mandamiento de Dios a un lado, dejando la palabra de Dios, y eso es pecado. Para Dios uno de los pecados es dejar su palabra a un lado y que nosotros los seres humanos juzguemos bajo nuestro propio criterio. Pero el ser humano juzga bajo su propio criterio, siempre lo ha hecho. Por eso determina muchas veces o toma decisiones, aunque sean malas decisiones, pero la toma. Y con el tiempo se da cuenta la persona que la decisión que tomó era mala, no era la correcta. Porque aparte nuestro criterio no tiene un fundamento sólido, y aparte que somos imperfectos, no hay ninguna persona perfecta, somos todos débiles, insuficientes. Hay imperfecciones también. Nos lleva muchas veces nuestras propias imperfecciones, nos llevan a cometer errores. Y eso también Dios tiene un criterio con respecto a eso. Dios diferencia lo que es pecado y también los errores que nosotros cometemos en nuestras propias debilidades.
Él lo sabe diferenciar. Pero a nosotros incluso esas cosas nos cuesta diferenciar. Los criterios. Por esto de nuestros propios errores, nuestras propias debilidades. Las leyes sociales hoy por hoy rigen el mundo. Leyes humanitarias también rigen el mundo. ¿Son necesarias? Sí, son necesarias, porque nos ayudan a vivir en sociedad, en comunidad. Son necesarias. Si no, actuaríamos en forma salvaje cada uno de nosotros. Sería la ley del más fuerte. Y quizá de alguna forma se podría ver algunos lo verían de esa forma. Porque ya están pensando en las personas que tienen mucho poder, mucho dinero, hacen lo que quieren en el mundo y actúan en la forma que quieran. Muchos piensan así. Pero realmente las personas, nosotros, no importa qué clase social seamos y no importa de dónde vengamos, de qué país seamos o de qué cultura, siempre vamos a juzgar el pecado o la maldad de acuerdo a lo que nos vean nuestros propios ojos, a las acciones que las personas están cometiendo, la vamos a llamar buena o mala. Si una persona robó, la vamos a decir esa persona es ladrona. Y le vamos a decir, ese es un ladrón, y lo vamos a juzgar. Pero si no robase, o nuestros ojos no lo vieran, nada le diríamos, simplemente sería una persona más. Por eso que las personas cuando juzgan de acuerdo a lo que ven, y a lo que pueden percibir quizás de alguien, en su forma exterior, la apariencia. Y nosotros no podemos vivir de apariencia en el mundo. No podemos tener dos caras. Y que Dios nos bendiga, ¿cierto? Para que no seamos personas con dos caras, aún más si somos creyentes, sino que seamos personas con convicciones claras en nuestra vida. Y cuando nos equivoquemos, levantemos la mano y digamos, no equivocamos porque somos seres humanos, sin importar si somos creyentes o no creyentes. Nos vamos a equivocar. Y es normal, porque somos todos personas con debilidad e insuficiencias. Si la diferencia entre uno y otro es simplemente que uno creyó en Dios y el otro aún no ha creído y nada más. Pero seguimos siendo personas. Seguimos estando en esta carne que es débil e insuficiente y que también se equivoca muchas veces. Tenemos pensamientos carnales que muchas veces nos arrastran a pensar de mala forma. De alguien que quizás no ha hecho nunca nada malo en su vida. Y esa persona que nunca ha hecho nada malo en su vida, nosotros la juzgamos como una persona buena, porque ese es nuestro criterio. Pero Dios, ¿qué nos dice con respecto a nosotros? ¿Qué nos dice Dios? Dios nos dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, la fornicación y los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Por lo tanto, Dios no mira al ser humano como nosotros nos vemos unos con otros y no nos juzga como nosotros juzgamos el pecado como nosotros lo juzgamos, sino que Él mira el corazón del hombre. Y aquí Dios nos describe que son 12 pecados lo que hay en nuestros corazones. Y nos dice que algunos hombres, sino que ahora generaliza y dice que del corazón de los hombres, y aquí cuando habla de los hombres también habla de mujeres. Ante los ojos de Él, todos nacemos con esos 12 pecados. Y porque tenemos esos pecados en nuestros corazones, por eso que en algún momento, teniendo la ocasión, algunos roban. Porque ya está en su corazón el robar. Es por eso que algunas personas, en algunas ocasiones, matan, asesinan, sin importar la circunstancia. Es porque está en su corazón el matar.
Y es así como Dios nos describe a nosotros. En el Génesis nos describe como árboles frutales, que damos nuestros frutos según nuestro género. Árboles frutales que da su fruto según la temporada. La maldad del hombre aflora según la ocasión. Y muchas veces nos sorprendemos nosotros mismos. ¿Por qué actuamos de esa forma? Porque desconocemos verdaderamente la palabra de Dios. Y sin importar cómo el hombre mire su entorno, sin importar cómo el hombre juzgue la sociedad o juzgue el pecado, Dios siempre va a describir y nos va a hablar con referente a nuestro corazón. Y nos dice que desde ahí sale el pecado. Es más, el versículo 15 de Marcos 7 dice: nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. O sea, no hay nada afuera, no hay nada en la creación, nada afuera que nos pueda contaminar a nosotros y nos pueda hacer pecadores. Nada. Porque Dios todo lo hizo puro. Todo lo hizo puro. ¿Y es por qué nosotros tenemos pecados? Es por la desobediencia de Adán y Eva. Por desobedecer la palabra de Dios. Y ese es el primer pecado que la humanidad tuvo delante de Dios, y producto de esos pecados heredamos estos 12 pecados, y es por eso que Dios nos mira y nos habla con referente a nuestros corazones. Siempre nos ha hablado. Producto que somos descendencia de Adán y Eva, nacemos con esa semilla de maldad. El rey David en su salmo dice que en maldad fuimos formados en el vientre de nuestra madre y en pecado concebido. Esa es una oración de arrepentimiento que el rey David estaba haciendo. Y se estaba reconociendo delante de Dios quién era él, delante de los ojos de Dios. Y no conforme a sus propios pensamientos, como él se miraba. Rey David era un rey. Al principio pastor de ovejas, pero luego Dios lo engrandeció. Fue un rey que gobernó el pueblo de Israel justamente y lo llevó a la grande victoria. Lo hizo un pueblo poderoso, un pueblo rico. Y producto de los triunfos que tuvo el rey David, fue lo que heredó el rey Salomón, heredó la fama, la riqueza. Producto que el rey David hizo la guerra con muchos de sus enemigos, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Creer en Dios también conlleva muchas victorias, y esa es la enseñanza que el rey David nos daba. Y con referente a eso, el rey David también se examinó su propia vida, cómo él se miraba, cómo él se examinaba. ¿Cometió errores? Sí, como todos seres humanos. Cometió errores, se equivocó, cometió pecado delante de Dios, pero nunca adoró a otro Dios. Con esto te quiero decir, en la religión tampoco existe la forma de limpiar nuestros pecados, porque la religión es inventada por el hombre. Más Dios que vino a hacer a este mundo, nos vino a dar evangelio, un evangelio hermoso, precioso, un evangelio que restaura a la humanidad y la hace volver a Él, hace que los corazones de los hombres se vuelvan al Padre y el Padre se vuelva a los hijos. Dios no vino a inventar religiones para dividirnos unos con otros en pensamiento distinto, en forma de creencia distinta. Al contrario, Dios vino a unirnos a nosotros a través de su palabra, a través del Evangelio. Nos une como humanidad. En una sola palabra nos quiere unir. En una fe, en un Señor, un solo bautismo. A todo el mundo. Pero hoy por hoy igual el hombre crea religiones y separa, de acuerdo a nuestros pensamientos, vamos escogiendo qué religión también nos conviene y lo aceptamos de mejor forma, porque nos calza de acuerdo a nuestra forma de vivir y nuestra forma de pensar. Tampoco Dios agrada de eso, porque esos son los lavamientos de jarros que el hombre hace como tradición y costumbre, y dejando la palabra de Dios a un lado, los mandamientos de Dios a un lado. Entonces es importante conocer la palabra de Dios y conocer qué vino a hacer Dios a este mundo a través de su Hijo Jesucristo. Nos vino a dar evangelio. Y el evangelio une a la humanidad, une a todas las personas.
sin importar su raza, color o credo. Nos une por completamente. La Biblia es un libro que está casi en todos los hogares del mundo, pero es el libro menos leído de la humanidad, el menos entendido, porque no le damos la importancia que se debe dar, porque los criterios de Dios, la voluntad de Dios, muchas veces no lo tomamos en cuenta, de acuerdo a nuestras situaciones, nuestra vida. Dios nos dice que nada de lo que hay afuera en el mundo y que entre por nuestra boca nos va a contaminar, nada, nada nos va a contaminar, porque todo lo que contamina al hombre sale de dentro de su corazón. Así Dios nos mira. Y esa es la importancia de por qué debemos de creer y buscar a Dios. Y no conforme a nuestros criterios, no conforme a nuestra moral, no conforme a nuestra ética, no conforme a las leyes sociales. Que de cierta forma es bueno, porque nos ayuda a vivir en sociedad y en comunión y en paz y en armonía, junto con nuestros vecinos, aceptándonos unos con otros. Cada uno es libre de pensar como quiera. El libre albedrío, el que Dios nos dio, no el hombre. Dios nos dio, Dios nos crió libre y nos dio libre albedrío. Somos nosotros que muchas veces nos gusta esclavizar a algunas personas con leyes, con estatutos, reglamentos y muchas cosas más. Pero Dios nos hizo libre con libre albedrío. Podemos pensar como se nos plazca y creer en lo que queramos. Pero en el momento oportuno Dios nos va a llamar y nos va a preguntar qué hicimos con el tiempo que Él nos regaló. ¿Qué hicimos con el tiempo que Él nos dio? Si verdaderamente buscamos de Él o simplemente lo desechamos. Libre albedrío. Dios a nadie nos obliga. Y es por eso que estamos acá nosotros los creyentes diciéndote estas cosas. Que es importante que le des el tiempo que Dios se merece. Y que aprendas de Él, que Él es santo y perfecto. Y para que el hombre se diera cuenta verdaderamente de estos pecados que hay en el corazón, Dios desde el comienzo nos dio leyes y estatutos, mandamientos nos dio. Los 10 mandamientos y más 613 artículos, más estatutos, que nos dice cómo debe actuar el hombre, cómo debe actuar la mujer. En caso de que un animal doméstico se caiga en una zanja, ¿qué debemos de hacer? Nos quiero llevar a Romanos capítulo 3. Y su palabra nos dice, versículo 20, Romanos 3:20 nos dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces Dios nos dio la ley, y la ley la constituye sus mandamientos y estatutos. 603 estatutos más sus mandamientos. Eso es la ley. Y la finalidad de la ley, como dice su palabra, es para el conocimiento del pecado, para que nosotros los seres humanos nos demos cuenta qué es lo que hay en el interior de nuestro corazón y cuán grandes son nuestras debilidades e insuficiencias. Esa es la finalidad de la ley de Dios. La ley de Dios es santa y perfecta, porque Dios es santo y perfecto. Nosotros somos personas que somos imperfectas. Y créame, si alguno ha intentado vivir bajo los 10 mandamientos y los 603 estatutos, esa persona va a entender y va a saber que es imposible que el ser humano las cumpla. Pero aún así hay personas que se esfuerzan en tratar de cumplir y vivir bajo la ley de Dios, bajo sus mandamientos.
y que ciertamente es bueno hacerlo. No es malo. Su palabra es buena. Toda su palabra es buena y es santa. Voy a la intención por la que Dios nos dio sus mandamientos, sus leyes y estatutos. La intención es para que nosotros nos diéramos cuenta de quiénes somos nosotros delante de Él. No para que intentáramos vivir bajo la ley. Y eso es algo que el ser humano debe entender y comprender. No te estoy diciendo que la ley, no vivas, no hagas la ley, porque la ley es mala. No. Sino que no intentes justificarte delante de Dios y limpiar tu pecado mediante la ley. Porque la ley no te justifica. No limpia tu pecado la ley. Y es ahí donde actúa nuestra conciencia. Es como ve el hombre el pecado. ¿Se da cuenta? Muchas veces por la misma palabra nos hace tropezar por los pensamientos carnales que vienen a nosotros. Y por eso que Dios nos ayude a poder comprender verdaderamente las intenciones y conocer el corazón de Dios. La palabra es el corazón de Dios. Y en el corazón de una persona se encierra su voluntad, la verdadera intención, es lo que nosotros debemos de conocer. Por eso aquí en Romanos 3:20 nos dice que por las obras de la ley ningún ser humano va a ser justificado. Y si no somos justificados, el pecado permanece. Porque ¿qué es lo que es pecado? No hacer lo justo. Y por lo tanto, si no somos justificados, el pecado va a permanecer en nosotros. Y por eso que Jesucristo muchas veces se ensañó y se enojó con los fariseos. Los trató de hipócritas a los fariseos. En muchas ocasiones, escrito en la Biblia. Porque los fariseos se jactaban que eran hombres que hacedores de la ley. Y que cumplían la ley a cabalidad. Y eso se jactaban. Y le daba un lugar de honor dentro de los mismos creyentes, dentro de los mismos fariseos. Pero Dios los trataba de hipócritas, porque no entendían verdaderamente la verdadera intención de la ley. Y es por eso que te quiero llevar una vez más al árbol de la vida y al árbol de la ciencia. El árbol de la ciencia, del conocimiento, del bueno y de lo malo, es la ley de Dios. Y el árbol de la vida es Jesucristo. La verdadera intención de Dios, el que no quiere, desde el comienzo Él no quería hacerte vivir jugando lo bueno y lo malo, y tampoco quería hacerte vivir bajo la ley de Él, pero si era necesario. Porque Él jamás prohibió que comiéramos del árbol de la vida. Jamás lo prohibió. Siempre ha estado ahí, el árbol de la vida. Y hoy sigue estando aquí, para cada uno de nosotros. Para todo aquel que no crea aún, tenga la oportunidad de volverse a Dios y creer que hay una oportunidad, que el árbol de la vida sigue ahí, que es Jesucristo. Porque a través de Él nosotros recibimos de su gracia, de su amor y misericordia, y no por la ley, y no por las obras de la ley. Y la Biblia también nos enseña, nos dicen que tuviéramos toda la fe y toda la profecía, pero si no tenemos amor, nada somos. Y de ese amor que Dios se refiere al amor que Jesucristo derramó en nosotros. No por la ley, no por las obras de la ley, sino por el sacrificio que Él vino a hacer por la humanidad. ¿Cómo juzgamos? ¿Cómo logramos entender la palabra de Dios? Es importante. 12 pecados el hombre tiene en los corazones. Pero así también Dios necesitaba sacarlo a la luz para que el hombre pudiera ver su interior también. Y la forma que Dios lo hizo fue dándole las leyes, sus mandamientos y estatutos.
Y por eso nosotros llegamos al conocimiento del pecado. Decimos, por eso, delante de Dios yo soy falto, soy pecador. En Gálatas, lo quiero llevar a Gálatas. Gálatas 3, versículo 10, en adelante, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en la ley, en el libro de la ley, para hacerlas. Si hoy por hoy hay personas que intentan vivir bajo los 613 estatutos y más los 10 mandamientos, no es una ley para ser bendecido. Porque aquí la palabra de Dios nos dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Porque las bendiciones de Dios no provienen por la ley. Porque provienen a través de su Hijo Jesucristo. No te estoy diciendo que no intentes hacerla. Porque la ley de Dios es buena, es santa y perfecta. Lo que te estoy diciendo, que no vivas bajo la ley, porque es de maldición. Que no intentes justificarte ni santificarte haciendo las obras de la ley, porque eso no te va a santificar ni te va a justificar, porque el que santifica y justifica se llama Jesucristo. Eso te estoy diciendo, que logres a entender que la verdadera intención de Dios es que nos demos cuenta a través de la ley, que es para el conocimiento del pecado. Y que de cierta forma es bueno lo que Dios habló ahí, que es correcto hacerlo. Pero no te justifiques por ello. No intentes alcanzar el reino de los cielos y tu santificación por la ley. Ni mucho menos por los mandamientos. Él tan solo dice, honra padre y madre. Ese simple mandamiento no lo cumplimos los hijos, los que somos hijos. Porque basta que le levantemos las cejas o muchas veces cavilemos nuestro corazón en contra de nuestros padres. Ya estamos faltos delante de Él. Lo podemos cumplir durante toda nuestra vida. Es imposible que honremos a nuestros padres toda la vida. Es imposible. Por eso es importante que nos acerquemos a Dios con un corazón humilde. Y honestamente, tal como somos, lo reconozcamos delante de Él. Diciéndole, Dios, somos faltos delante de ti. Dios, verdaderamente tu palabra es santa, es perfecta. Y verdaderamente necesitamos de tu ayuda. Porque si tú no nos ayudas, como dice tu palabra, estamos condenados a irnos al infierno. No podemos librarnos del pecado. Solo tú nos puedes librar del pecado. Y necesito que tú me libres del pecado. Porque necesito ser justo delante de ti. Necesito justificarme delante de tu presencia. Y yo por más que intento hacerlo por tu palabra, no puedo, porque soy débil, soy insuficiente, soy pecador delante de tu presencia. Me reconozco pecador a través de tu palabra. Y aquellas personas que se reconocen pecadores a través de la palabra de Dios, se van a arrepentir de corazón, con un verdadero arrepentimiento. No se van a arrepentir bajo su propia conciencia, no se van a arrepentir bajo su propio criterio, no se van a arrepentir por las leyes sociales, no se van a arrepentir por las culturas, tradiciones. No, se van a arrepentir por el poder de la palabra de Dios que habló a sus vidas y trajo a la luz lo que hay en medio de sus corazones, que muchos no sabíamos. Y luego dice, versículo 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Es evidente que nadie se va a justificar por las obras de la ley, porque el justo de la fe vivirá. El versículo 12 nos dice luego, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas, y si no lo hacemos,
El que hiciere las obras de la ley vivirá por ella, y si no lo hacemos. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Somos capaces de hacerla? No somos capaces de hacerlo si somos honestos. Por lo tanto, la hipocresía muchas veces actúa en nuestras vidas, queriendo aparentar algo que no somos. Exigimos algo, pero dejamos de cumplir otro. Así actúa el ser humano. En la propia ley de Dios. Algunas personas exigen algo porque la ley lo dice, pero no cumplen la ley completamente. Malas la palabra nos dice que la ley no es por fe, porque es evidente. Porque en Romanos capítulo 1, versículo 17 nos dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo de la fe vivirá. La justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y es ahí donde nosotros tenemos que buscar esa justicia, que es por fe y para fe. Porque mediante esa justicia, Dios, vamos a vivir delante de Dios y vamos a vivir enfrente de Dios como hombres justificados, como hombres justos delante de Él, basados a través de su palabra y no conforme a nuestros pensamientos, críticas, costumbres, tradiciones, leyes sociales. Es necesario que el hombre se conozca a sí mismo conforme a la Escritura y no conforme a los pensamientos que de sí mismo vienen. Pero como te dije al comienzo, libre albedrío. Pero de cierta forma siempre hay alguien orando por tu vida, intercediendo por tu vida, para que Dios un día saque las vendas que hay en nuestros ojos y podamos ver más allá de lo que ven nuestros propios ojos, sino que veamos lo interior de nuestro corazón y que es necesario que busquemos a Dios urgentemente. Que lo bueno y lo malo no se juzga de acuerdo a nuestro criterio, conforme a los pensamientos humanos, sino lo que Dios dice y lo que Dios habla del interior de nuestro corazón. Si actuamos de alguna forma es porque está en nuestro corazón. ¿Somos malintencionados? Sí, somos malintencionados. ¿Y quién lo dijo? Dios lo dijo, porque está en nuestros corazones la maledicencia. ¿Somos fornicarios, adúlteros? Claro que sí, somos adúlteros y fornicarios. ¿Y por qué somos así? Porque está en nuestro corazón. Y porque Dios lo dijo. Y es por eso que cometemos esas acciones, transgredemos la ley de Dios y nos constituimos pecadores, transgresores de la ley de Dios. Que Dios bendiga esta pequeña porción de su palabra, confiando en que Dios seguirá hablando tu vida y hablando nuestras vidas también, para que podamos mirar nuestras vidas conforme a la palabra de Dios, no conforme a nuestros propios criterios, no conforme a lo que el hombre nos pueda decir, sino conforme a lo que Dios nos puede decir, porque en Él tenemos la seguridad y la certeza. Solo en Él tenemos la seguridad y la certeza en que cualquier cosa que hagamos, si la hacemos en Él, vamos seguros. ¿Qué es pecado? Desobedecer la palabra de Dios. ¿Y cuál es el pecado más arrogante que el hombre puede hacer? Es intentar recibir remisión de pecado a través de la ley de Dios. Y más como está escrito, la ley no es para fe ni por fe. Y nadie más es justificado por las obras de la ley, para que nadie se gloríe también. Nadie más es justificado. El pecado más soberbio que el hombre puede hacer es ese, el creyente. El pecado más soberbio, tratar de vivir por la ley. No te digo que no la hagas, te estoy diciendo que no vivas por ella, porque el que vive bajo la ley vive bajo maldición. Si quieres vivir bajo el yugo de alguien, vive bajo el yugo y la esclavitud que es en Jesucristo. Esfuérzate en la gracia que es en Jesucristo. Aumenta tu fe y tu confianza cada día en Jesucristo, que para Él no hay nada imposible, que solo en Él hay remisión de pecados, solo en Él hay salvación y vida eterna. La ley es nuestro ayo, es nuestro guía que nos condujo a quién, a Jesucristo. Esa es la finalidad de la ley.
El conocimiento del pecado. Y porque llegó el conocimiento del pecado en nuestras vidas, necesitamos urgentemente a alguien que nos salve. Alguien que nos rescate de esa condición maldita. Alguien que nos saque del pozo de la desesperación. Y esa persona se llama Jesucristo, que vino a este mundo. Fue bautizado y crucificado para salvar nuestras vidas. Para darnos remisión de pecados. Porque la paga del pecado es muerte. Y solo Él entregó su sangre y su carne por nosotros. Y pagó nuestro justo juicio. Porque nosotros merecemos morir. Merecemos morir. Pero Él por amor, no sé qué miró en nosotros nuestro Señor. No sé qué miró nuestro Padre en nuestras vidas. Pero tuvo misericordia. Tuvo grande amor por nosotros y envió a su propio Hijo para salvarnos y rescatarnos de esta maldición. Y de nuestra propia esencia pecaminosa. Y por eso que proclamamos y servimos y exaltamos el nombre de Jesucristo. Porque solo en Él hay salvación y remisión de pecados. Que Dios te bendiga ya esta tarde. Varón, varona. Y que Dios nos siga bendiciendo y conduciendo conforme a su voluntad. Hasta aquí Dios me ha dado. Esperando que siga Dios obrando en cada corazón y en cada vida. Quisiera orar un minuto. Y si tú eres un hombre y una mujer de oración, también ora mucho por aquellos que predicamos la palabra de Dios. Levanta tu mano por fe. Ponle en la pantalla por fe. Yo voy a ungirte, pero así también recibe en el nombre de Jesucristo. Padre Santo, por fe pongo mis manos, mi Señor. Derrama sabiduría, entendimiento, inteligencia de lo alto. Saca las vendas, corta cadena. Echa fuera toda incredulidad de nuestras vidas, Padre Santo. Y siga guiando los corazones de los hombres hacia usted. Restaura las vidas, Padre Santo, y así también al desamparado, al hambriento y al sediento, al que está enfermo. Tú tienes poder para sanar en el nombre de Jesucristo. Porque en Él hay sanación, restauración, edificación. En Él hay remisión de pecados. Padre mío, unge de la mollera a la planta de los pies. Y el que esté ahora enfermo, tú tienes poder para sanar en el nombre de Jesucristo. Al que tenga una dolencia, fuera dolencia en el nombre de Jesús. Al que te dé triste, tú tienes poder para llevarte esa tristeza, mi Señor, y consolar esos corazones. Bendiga cada alma, cada vida. Y siga usted glorificándose en medio de nosotros, en medio de los corazones, Padre Santo, porque es ahí donde usted quiere morar. Gracias por esta bendición, Padre mío, y levántanos revestidos de su gracia. Que tengan un descanso tranquilo, que se acuesten en paz y seguridad, confiando en que usted guardará sus sueños. Y el día de mañana sea un nuevo día, un nuevo comienzo para muchos, Padre Santo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga y será hasta la próxima. Bendiciones.